la existencia de los vínculos que nosotros tenemos y también las relaciones sociales que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, por así decirlo, ¿sí? ¿Entendieron la parte emergente? No, la verdad no. O sea que nosotros emergemos a partir de los vínculos que vamos formando. Y las relaciones sociales. Claro, tal cual. Bueno, creo que no me queda más nada por explicar, más que las escuelas, si no me equivoco, y nada más que eso. Y el ECRO. Si podrías explicar el grupo operativo. Todo. Bueno, vamos por parte. Creo que lo que me faltó fue ECRO, que eso no lo expliqué, así que bueno, acá presten mucha atención. ECRO no es difícil, lo tienen que ver de distintas maneras. Yo les voy a dar un ejemplo por cada parte que significa ECRO. Ustedes tienen que saber primero qué significa ECRO, ¿sí? La E va por esquema, la C va por conceptual, la R va por referencial y la O va por operativo. ¿Qué quiere decir entonces ECRO? Esquema, conceptual, referencial, operativo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esquema, nosotros vamos a hablar, no es que vamos a hablar de una estructura, ¿sí? No es una estructura. ¿Por qué? Porque un esquema nos va a dar la posibilidad de poder introducir cambios y ese cambio va a provocar que nos dé esa posibilidad, digamos, para... no. Estoy redactando, lo estoy diciendo mal. Ya una hora y ya no me funciona mal la cabeza. Entonces, vámonos. Cuando hablamos de los esquemas, vamos a decir siempre que no es una estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque un esquema no nos va a dar la posibilidad de poder introducir los cambios, ¿sí? En cambio, la estructura, ustedes tienen que tener en cuenta que es algo rígido que se va a mantener, ¿sí? En el cambio de lo conceptual, vamos a hablar siempre del marco teórico, de los distintos conceptos que van apareciendo y las distintas teorías de los métodos con lo que nosotros vamos a realizar dicha intervención. Por ejemplo, nosotros estamos tomando la teoría del autocuidado de Henderson y nosotros en nuestra casa tomamos las nuestras, ¿sí? Después, cuando hablamos de lo referencial, es porque siempre vamos a decir que nosotros somos autorreferentes, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a hablar siempre de lo que nosotros vivimos y lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida cotidiana, con las experiencias que nosotros tuvimos a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Esto ya no tiene nada que ver ni con lo conceptual, ni con lo estructural, digamos, ¿sí? Sino directamente con las vivencias que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra vida. Y después con el tema del operativo, ¿sí? Es porque sirve, decimos que es operativo porque sirve para operar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a conseguir un determinado cambio a través de un determinado trabajo que nosotros tenemos que realizar, ¿sí? Y si vamos a determinar, lo que sí vamos a hacer es determinar si la teoría puede ser aplicada o no en base a nuestras experiencias, a base de nuestra vivencia y a base de muchas cosas que pueden llegar a aparecer a lo largo de nuestra vida. Ustedes tienen que tener en cuenta, como les dije, tienen que tener muy en claro el tema de las experiencias. Las experiencias, si ustedes se ponen a analizar, está en todo. Está en el cono invertido, está en la parte de horizontal y verticalidad, está en la parte de ECRO, está en la parte de todo. La experiencia está en todo, ¿sí? ¿Hasta ahí van? Sí. Si bien se los puedo explicar de una manera más fácil, digamos, también, ECRO podemos verlo también dentro de nosotros, por así decirlo. Sí, va a constituir, para hacerlo más fácil, va a constituir un proceso de aprendizaje de ese sujeto, sí, de nosotros, digamos, con el fin de poder integrar todos los conceptos que nos permitieron ir al camino de nuestra esencia, sí, de todo el camino que nosotros tuvimos para formar una identidad, todo el proceso que nosotros tuvimos para hacer determinadas cosas a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Eso es un proceso de conocimiento, ¿sí? Es una tarea, digamos, crítica y autocrítica de nosotros mismos, cómo nosotros lo logramos, por qué lo hicimos, y si lo hicimos bien o lo hicimos mal, ¿sí? Acá, digamos que en la parte del ECRO siempre se va a abordar lo que serían nuestros problemas, por así decirlo, como un ejemplo, y va a funcionar como un sistema de pensamiento
que va a abordar, digamos, todos los sectores de la psicología social, muy bien como había dicho Pichón. Vieron que yo les dije que para Pichón la psicología social es como si fuese el dios de la tierra, ¿sí? Más o menos fueron captando lo que sería eco. Sí, yo lo tengo, que es una herramienta que utilizamos a la hora de intervenir y lograr un cambio en los grupos, y lo compone en sus siglas, esquema conceptual referencial. Y eso. Sí, también. Bueno, y después, también yo se habla de que... Sí. Sí, que también se habla, a nosotros nos dijo la profesora que nosotros vamos a ir a través del tiempo conformando nuestro propio ECRO. Es decir, que Pichón dice que es modificable el ECRO. Sí, tal cual. Se van a modificar siempre las realidades de cada uno, ¿sí? Es como que se va a tratar de buscar, digamos, por así decirlo, no sé, a ver, por ejemplo, yo hice algo cuando era chiquita y nosotros tenemos que entender que va a haber una modificación de una realidad que nosotros vivimos ahora. Hay mucha gente, bueno, un ejemplo, hay mucha gente que se cree que sigue estando en, no sé, en su época cuando tenía 18 años y en realidad no, a ver, no tenés más 18 años, tenés 60 años, a ver, ubicate un toque, ¿viste? Cuando ustedes dicen, no es por nada, vemos una persona que tiene 180 años y se viste como una chica que tiene 15 años, dale, está perfecto. No digo que no, pero para darle un ejemplo, más o menos sería algo así, ¿sí? Nosotros tenemos que caer en cuenta en que nuestra realidad que vivimos actualmente se modificó a lo largo de los años a base de nuestra experiencia, por así decirlo, ¿sí? Se entendió, yo lo entendí. Yo no lo entendí. Yo tengo para aportar una definición que dijo el profe, que a mí me sirvió muchísimo. No sé si quieren que se lo diga. Dice que el ECRO es una serie de conceptos que van a funcionar articuladamente y que siempre va a intentar explicar un pedazo de la realidad, que esa realidad sería el sujeto y la conducta. Y al explicarlo se puede trabajar y se puede modificar. Sí, también. Sí, si querés escribirlo, Tati, para que los chicos lo puedan entender mejor, yo creo que ustedes tienen que tratar de buscar ejemplos, más si los profes le van a dar un ejemplo no sé, jueves o viernes, ustedes tienen que ver más o menos, tienen que tratar de ustedes fijarse o intentar entenderlo y también intentar buscar un ejemplo ustedes mismos con algo de la vida cotidiana, digamos. Porque, por ejemplo, cuando estemos en el examen, no voy a estar yo, no va a estar Nacho, no va a estar Evelyn, no va a estar Tati para que les demos un ejemplo, ¿sí? Entonces traten de buscar, por así decirlo, ejemplos con algo cotidiano en todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Ya sea en serie, grupo, en teoría de los ámbitos y demás, traten de buscar ejemplos, ¿sí? Y después ayer creo que lo que me había quedado fue lo del tema de las escuelas psicológicas. Por lo que yo tengo entendido y por lo que muchos de los chicos me han comentado, era que no se van a enfocar mucho los docentes en esto, entonces vamos a hacer como una especie de repaso general respecto a las escuelas, que no son tan complicadas, por así decirlo. Así que bueno, vamos a ir con la primera, que sería Piaget. Vamos a hablar de Piaget, que ahí esta escuela siempre va a hablar del aprendizaje y también de la inteligencia que tienen esos sujetos, ¿sí? A ver, digamos que esto está en debate porque digamos que no hay un aprendizaje siempre lineal, pero siempre a través de ese aprendizaje nosotros vamos a tener una respuesta, ¿sí? Un ejemplo fácil que les puedo dar es que, por ejemplo, se supone que a los 6 meses un bebé va a comenzar a caminar, pero digamos que no todos los bebés a los 6 meses caminan, ¿sí? Así que por eso se debate lo que es lineal o no, y por eso siempre nos va a dar una respuesta, ¿sí? Después tenemos la parte de la otra escuela que sería el conductismo. Acá vamos a recibir siempre un estímulo y vamos a tener una respuesta. Acá siempre se va, claro, sería la genética.
Acá siempre hay un estímulo y una respuesta, como les dije. Acá siempre se va a modificar la conducta del sujeto, ¿sí? Interviniendo siempre en el estímulo, ¿sí? Un ejemplo es cuando yo intervengo en una escuela, ¿sí? En el estímulo de tratar de escuchar para poder aprender. Y aprender en este caso sería la respuesta, ¿sí? ¿Hasta ahí van? Sí. Bien. Después tenemos la que sería la escuela, la sociocultural. Ahí siempre vamos a hablar del pensamiento y del lenguaje, ¿sí? Ahí es cuando nosotros vamos adquiriendo siempre a través de un significado o de algún código cultural que nosotros podemos encontrar en cualquier parte del mundo, inclusive también en nuestra misma sociedad y demás, y nosotros vamos adquiriendo conocimientos a base de eso, ¿sí? A medida de que, por ejemplo, a medida que el niño va adquiriendo un lenguaje, siempre se va a ir estructurando su pensamiento en determinada cultura que está ese niño, pero si va a otra cultura también va a adquirir conocimientos de la otra cultura, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, digamos, muy extremo así para que lo puedan entender. A ver, no es lo mismo el lenguaje y el pensamiento de un niño musulmán, ¿sí? O sea, un niño musulmán chita de Medio Oriente, que un niño que nació acá en nuestro país, ¿sí? Acá en Argentina, ¿sí? ¿Van hasta ahí con el tema de lo sociocultural? Digamos que ya más o menos le hice la palabra a la parte cultural, ya ahí pueden ir más o menos interpretando a qué se puede referir. Después, la parte del psicoanálisis, ahí se habla de la parte del inconsciente. Ya les digo, con el psicoanálisis no se vayan muy por las ramas, porque no creo que respecto a las escuelas les tomen tantas cosas sobre esto. Así que bueno, psicoanálisis va a estudiar la parte del inconsciente y cómo se va a desarrollar día a día en ese sujeto, ¿sí? Así que más que agregar de psicoanálisis no, porque yo creo que se van a confundir más. Es más, yo psicoanálisis lo amo, pero por ahí si yo les explico cómo yo lo entiendo, porque ya les digo, yo tuve psicología 5 años en la escuela, lo sé muy profundamente y por ahí nosotros no lo damos tan profundamente al psicoanálisis, entonces no me voy a enfocar en explicarles eso. Básicamente tienen que tener en cuenta que el psicoanálisis estudia el inconsciente y cómo se va desarrollando día a día en los sujetos, ¿sí? Y después está la teoría de Gestalt. ¿Qué hace la teoría de Gestalt? Estudia las leyes, ¿sí? Las leyes de la percepción, cómo nosotros vamos a percibir las cosas, ¿sí? Tiene un objetivo, es que esas leyes sean un concreto real, digamos, que aquellos que nosotros lo tomamos como independiente, siempre va a depender de quién lo está mirando, o sea, no todos vamos a pensar de la misma manera, ¿sí? Podemos hablar de lo subjetivo también, y ahí hablamos de las leyes de la percepción. Es que ahí vamos a sumar todas las partes de lo que nosotros percibimos, ¿sí? Un ejemplo fácil. Por ejemplo, una mesa tiene 4 patas, ¿sí? Si le falta una pata, capaz que para mí sigue siendo una mesa, pero no sé, por ejemplo, para Tati no es una mesa porque le falta una pata. Y también inclusive en mí misma yo digo, bueno, yo digo que sí, que es una mesa, pero mi parte subjetiva dice que hay que agregarle esa pata para que sea una mesa. ¿Me explico? Después tenemos el estructuralismo, que acá tenemos a Wundt, que yo lo amo, que es el padre de la psicología, y también vamos a hablar de Titchener, que él es el discípulo justamente de Wundt y que introdujo el estructuralismo, ¿sí? Acá muy bien nosotros sabemos que la palabra estructuralismo va a venir, ¿por qué? Porque veían en la mente, o sea, en ese momento se veía la mente como una estructura en partes separadas. Entonces, al hacer una estructura en partes separadas, se tenían que analizar de la misma forma que el nombre. O sea, si es una estructura, la tenemos que analizar cómo está formada esa estructura. Si está en 500 partes, hay que analizar parte por parte, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el estructuralismo? Va a estudiar lo que sería la conciencia tal como la va experimentando esa persona y el proceso que conlleva a tener esa experiencia, ¿sí? Entonces, se puede llegar a definir como el estudio de todos los elementos de nuestra conciencia. Otra cosa que hace el estructuralismo es tratar de analizar toda la suma de nuestra experiencia, ¿sí?
desde el momento en que nosotros nacimos hasta la vida adulta, digamos, hasta nuestro fallecimiento, por así decirlo, ¿sí? Siempre viéndolo desde lo más simple, o sea, de lo más fácil a lo más difícil, a lo más complejo, y cómo entre lo más simple y lo más complejo se van a ir relacionando, ¿sí? Cómo se complementan los dos y cómo se relacionan a lo largo de los años y cómo se van relacionando con las distintas experiencias que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Y acá también podemos hablar de la parte de la introspección, ¿sí? Que acá es o sea, la introspección sería el proceso donde todo sujeto, o sea, nosotros, todo aquello que va pasando, o sea, todo aquello que va pasando por nuestra mente, eso quiere decir que nosotros lo que hacemos con la introspección es observarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que puede llegar a pensar nuestra conciencia? ¿Y qué sentimientos podemos llegar a tener por otra persona o por determinada cosa que hagamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por último, tenemos el funcionalismo. No sé si me falta otra escuela, yo creo que esta es la última. Y acá vamos a hablar de que el funcionalismo va a considerar que la conciencia está siempre en un constante cambio, ¿sí? Siempre se va a derivar de lo que sería de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Acá vamos a hablar de la introspección que dije antes y la extrospección. Acá como les dije antes, la intro sería el proceso donde el sujeto, ¿sí? O sea, está pasando, o sea, por ejemplo, no sé, yo pasé una situación muy fea y la estoy tratando de, o sea, estoy tratando de analizarla, estoy observando a mí, o sea, observándome a mí misma cómo estoy en este momento, qué es lo que trata de decirme mi conciencia y qué sentimientos yo tengo a través de esa experiencia que yo tuve, digamos, ¿sí? Entonces, quiere decir que es el proceso donde todo sujeto, ¿sí? Pasa por o sea, todas las cosas que pasa el sujeto por nuestra, o sea, que pasa por la mente de ese sujeto, perdón, o sea, sería la observación de nosotros mismos, de nuestra conciencia y de nuestros sentimientos, ¿sí? Y la parte de la exo sería algo que nosotros observamos, digamos, fuera de nuestro mundo interno, sino que vamos a ver la parte exterior de la persona y vamos a hablar también de la parte del entorno de esa persona, no solamente de nosotros. Más o menos pudieron captar lo de las escuelas psicológicas, vayan más o menos a lo fácil, no se maten mucho porque no creo que lo tomen. Sí, gracias. Sí. Bueno, yo creo que ya, Juli, ya se terminó Juli. todo lo que sería... Juli, una definición, ¿qué es psicología y psicología social? Una definición nada más, para ver si está bien. ¿Qué tenés vos? Decime. ¿Qué es psicología y psicología social? Bueno, pero no tenés ninguna respuesta a eso. Lo tengo en el libro, por lo que lo quiero poner bien en la carpeta para tenerlo. ¿Cómo lo definís? Bueno, vieron que yo al principio les hablé sobre la psicología y la educación, ¿sí? Cuando hablamos de la psicología siempre vamos a hablar de una ciencia que se va a ocupar de todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros sentimos como seres humanos que somos, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta nuestro entorno, nuestro modo de ser y la circunstancia que nosotros venimos viviendo desde que nacemos, básicamente, ¿sí? Tenemos que ver absolutamente todo. La psicología lo que hace es estudiar todo sobre nosotros, ¿sí? Todo. Desde la circunstancia en la que nosotros pasamos actualmente, digamos, a la relación que nosotros tenemos con otras personas y un montón de cosas que pueden llegar a pasar más, ¿sí? Y después, ¿qué otra cosa? La psicología tiene un objeto de estudio que, como yo les digo, que les dije a lo largo de casi todo el de todo el MIT, que la psicología tiene un objeto de estudio, que somos nosotros, que somos los seres humanos, Pichón dice el hombre, el objeto de estudio de la psicología es el hombre, ¿sí? Y también se estudia el alma del hombre, la psicología. ¿Por qué estudia al hombre? Sí. No, está bien. Decime. No, decime. Decime. No tengo problema, ahora ya No, casi. ya estaba tildando el micrófono y no se tildaba. Entonces la psicología es el ámbito en lo social, digamos, en la relación con las otras personas, eso es psicología social. Es lo mismo que Ahí psicología. estoy hablando solamente... No, yo estoy hablando ahí de la psicología,
¿sí? La psicología social es distinta. La psicología social lo que hace es estudiar las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas, ¿sí? Y cómo van a influir esas relaciones que nosotros tenemos con determinados sujetos en nosotros mismos. Y ahí también se va a hablar mucho de lo que sería nuestra conducta, ¿sí? No solamente de los cambios que pueden llegar a aparecer y demás con las personas que nosotros establecemos un vínculo, digamos, ¿sí? Ahí siempre vamos a hablar también el tema, bueno, como les dije, el tema de nuestra conducta, que nosotros no vamos a tener la misma conducta, por ejemplo, yo no voy a tener la misma conducta que tengo con ustedes que con la que tengo con mi familia o con mis amigos, ¿sí? Y nosotros tienen que entender que nosotros vamos a estar siempre en un constante cambio. No es que vamos a estar siempre en un mismo lugar, no es que yo siempre me sitúo en un mismo lugar y ya está, ya me quedé ahí. No, todo lo contrario. Estamos en un constante cambio y nosotros nos vamos a tener que adaptar a esos cambios para que el sujeto pueda seguir satisfaciendo sus necesidades, ¿sí? Porque como muy bien dijo Pichón, somos seres de necesidades. Ahí entra la teoría de los ámbitos. Sí, ahí entra la teoría de los ámbitos. Pero bueno, básicamente es todo eso lo que van a tomar en el parcial. Ya les digo, yo creo que se van a situar mucho en la parte de Pichón. Van a hablar seguramente de grupo. Sí. Decime. No sé quién me habló. Discúlpame, sobre el grupo operativo no escuché nada. No, porque no lo tomé como algo, digamos, importante. Si quieren, después se los paso a eso por mensaje en el grupo. No creo que lo tomen tanto a eso, la verdad que no creo. Yo me enfoqué más en las cosas que seguramente les vayan a tomar en el parcial, que es lo más básico, digamos, de la primera unidad, que es toda la parte de grupos, que es la psicología y que es la educación, la teoría de los ámbitos, que es muy importante.